Sean bienvenidos a la Ña de Reddit, donde les contaré las historias más extrañas que me he encontrado. Prepárense entonces que vamos a comenzar. En esta ocasión, desde nuestro subreddit favorito, Ask Reddit, les traigo una serie de relatos profundamente inquietantes. Estas historias tocan temas delicados relacionados con presentimientos, pérdidas trágicas y experiencias que desafían toda lógica. Te pido que los escuches con discreción y respeto, ya que podrían remover emociones intensas. Respondiendo a la pregunta del usuario LBE, ¿qué es lo más espeluznante o inexplicable que te ha pasado y que todavía recuerdas hasta el día de hoy? Respuesta 1. Hubo un niño en mi clase que nadie más recuerda. Recuerdo haber jugado con ese niño en el jardín de niños y éramos prácticamente inseparables. Aproximadamente un mes después de las vacaciones de Navidad, desapareció. Nadie lo recordaba, ni los maestros, ni los demás en mi clase. Nadie. Incluso le pregunté a la consejera escolar si estaba bien, y me siguió la corriente revisando los archivos para ver si se había transferido. No pude encontrar nada. Pienso en eso al menos una vez al mes. Respuesta 2. Tengo algo similar. Cuando estaba en primer año de secundaria, creo, llegaron un par de estudiantes nuevas que eran gemelas. Recuerdo a ambas porque, aunque eran gemelas, tenían diferencias sutiles, así que podía distinguirlas. En fin, unos años después de la secundaria recibo una solicitud de amistad de una de ellas. Un día estaba viendo su Facebook al azar, mirando sus fotos, y no había ninguna hermana, lo cual me pareció extraño. Se lo mencioné a mi amiga y ella me miró raro y dijo, ella no tiene una gemela. Le pregunté a un par de personas más con quienes fuimos a la secundaria y todos dijeron lo mismo. No tengo idea de qué pasó y aún me desconcierta porque recuerdo claramente a las dos, pero aparentemente solo había una. Respuesta 3. Cuando tenía 13 años me mudé al dormitorio de mi hermano, ya que era una ampliación de la casa original con baño privado y mucho más grande que mi antiguo cuarto. Originalmente era una habitación minúscula con la entrada al ático, pero se extendió hacia afuera. La entrada al ático siempre está abierta, con una escalera metálica permanente inclinada hacia ella. Hay una foto aquí. El arco gris es donde terminaba originalmente la habitación. Unas semanas después de mudarme, me despertaba en medio de la noche viendo una figura que me miraba, con una cabeza blanca como una calavera y cuerpo negro sin forma. Lentamente se movía hacia el pie de mi cama y me miraba hasta que me movía. En ese momento se hundía en el suelo. Solo parálisis del sueño, ¿verdad? Y había rogado para mudarme a ese cuarto y recién lo había acondicionado, así que no iba a dejarlo. Realmente no hablaba de ello con nadie y con el tiempo se volvió menos frecuente. 8 años después, mi hermano mencionó en una reunión que solía tener un demonio de parálisis del sueño cuando vivía en ese cuarto. Medio en broma, medio asustado. Esto fue cuando surgió el tema. Describió exactamente la misma cosa. Ninguno de los dos mencionó a nadie más en el momento en que ocurría, así que no tenemos la explicación de por qué ambos experimentamos lo mismo. Nota del narrador. En este relato se incluyó una fotografía que compartió el autor donde ilustra lo que veía. Algo curioso es que al ver detenidamente en la esquina derecha del acceso al ático se ve una sombra. Esta sombra, al aclararla un poco, se distingue una calavera, que personalmente considero que fue editada para efectos dramáticos. ¿Qué opinan? Déjenlo en los comentarios. Respuesta 4. Hace unos años estaba en el punto más bajo de mi vida. Varias personas cercanas a mí habían fallecido inesperadamente. Me acosaban todos los días en el trabajo. Mi vida se desmoronaba. Ya no estaba deprimido. Simplemente no podía imaginar despertarme otro día. Así que había planeado irme por la puerta fácil. Compré un boleto de avión de solo ida, conseguí pastillas para dormir y escribí una serie de notas de despedida. El día que iba a volar para cumplir mi plan, hubo un accidente terrible en la autopista hacia el aeropuerto. Estaba cerrada en ambas direcciones, así que me metí en un pub cercano para tomar una cerveza y esperar a que pasara el tráfico. En el segundo en el que me senté en el patio con mi bebida, un caballero me pidió si podía sentarse conmigo. Lo que sea, pensé, claro, ¿a quién le importa?
Me dijo que lo que fuera que estuviera por hacer era una pésima idea y que me arrepentiría. Pensé, ¿quién carajos es este tipo? Pero no lo escuché. Dijo que sentía que yo estaba sufriendo, pero que tenía una vida increíble por delante y que esa no era la forma en que mi historia debía terminar. De nuevo, nunca había visto este tipo en mi vida y no le había mencionado una sola palabra sobre mi plan. Me pidió que le entregara mis llaves y mi cartera y que me las devolvería después de que hablara y él escuchara. Le abrí mi corazón a este extraño. Le conté todos mis traumas y dolores en la vida y por qué me dirigía al aeropuerto con un boleto de ida para acabarlo en un cementerio al otro lado del país donde estaba enterrada mi familia. Él solo escuchó. Luego sacó un encendedor, me pidió que sacara mis cartas de despedida y me ayudó a quemarlas. Me dijo que yo valía mucho para el mundo y que, después de terminar mi bebida, necesitaba irme a casa y dormir un poco. Me dijo que iba a estar bien mañana y le creí. Luego me devolvió las llaves y mi cartera. Me fui esa tarde y volví a casa. Abracé a mi familia, dormí un poco y al día siguiente comencé a trabajar en mí mismo. Encontré un terapeuta, un nuevo empleo. Años después, estoy en un lugar fantástico en la vida, tan lejos de donde estaba aquel día. Hasta el día de hoy, nadie en mi vida sabe cuán cerca estuve de acabarlo todo. Pero ese extraño simplemente me entendió y me salvó la vida. Nunca lo volví a ver, ni siquiera sé su nombre. Es lo más inexplicable que me ha pasado. Y pienso en ese tipo todos los días. Así que gracias, amable desconocido, por salvarme la vida aquel aleatorio día de septiembre en el patio de un pub. Respuesta 5. No sé por qué estoy publicando esto, pero tal vez sea porque tú eres quizás una de las pocas personas que lo entenderá. Una vez me pasó algo similar. Había planeado saltar de un puente cerca de donde vivo. Estaba completamente decidida a acabarlo todo. Simplemente me había quedado sin energía y sin amor. Ya no tenía más vida que dar, si eso tiene algún sentido. Era justo antes de Navidad y estaba nevando. Me detuve en un hotel cerca del puente para aprovechar su Wi-Fi y terminar mis notas de despedida. Ya casi había terminado cuando se me acabó la batería. Bien, me registré en una habitación para cargar mi dispositivo. Mientras esperaba, empecé a sentir hambre. Me sentía agobiada por el hambre, más molesta que otra cosa, así que decidí ir a comer algo. Este hotel estaba ubicado en un pueblo pequeño y el único restaurante estaba justo al lado. Fui, había un cartel de cerrado en la puerta, pero las luces estaban encendidas y podía oír gente adentro, así que entré. Un hombre de cabello canoso salió de la parte trasera y me dijo que él y los empleados estaban teniendo una fiesta de Navidad, pero su chef podría prepararme algo. Fui al comedor principal y esperé un rato antes de levantarme a agarrar una cerveza. Un hombre afroamericano grande salió de la cocina y me preguntó qué quería comer. Le dije que una hamburguesa con papas fritas estaría bien, o lo que fuera más fácil para él. Fui a sentarme en un lugar un poco privado y me puse a pensar qué hacía un hombre afroamericano en medio de la nada. Esta zona en la que estábamos era bastante cerrada de mente. Como sea, salió de la cocina con una hamburguesa, papas fritas, otra cerveza y una para él. Se sentó rápidamente y me acompañó. Mis pensamientos sobre la nota de despedida se desvanecieron de inmediato ya que me alteró un poco su presencia. Comenzó a hablarme, contándome sobre su vida, solo llenando el silencio, ¿sabes? Luego me dijo que lo que estaba a punto de hacer era un gran error, que si no me importaba vivir, ¿por qué no hacer exactamente lo que me hacía feliz? ¿Por qué no hacer todas esas cosas que había querido hacer pero que postergué por el trabajo o por resolver los problemas de los demás? Dijo muchas otras cosas también, algunas de las cuales sentí como si me conociera y fueron un poco inquietantes, pero de una forma buena, como si de alguna manera supiera que superaría todo este sufrimiento y tendría una buena vida. Al final de la conversación, estaba demasiado agotada para terminar mi nota. Decidí terminarla por la mañana. Cuando desperté, decidí darme un año, solo un año para intentar todo lo que ese hombre sugirió. Decidí realmente hacer todo lo posible por ser feliz, por de verdad entregarme a hacer las cosas que había estado posponiendo. Decidí ir al lado a ver si podía encontrarlo o al menos dejarle una nota. Cuando entré, nadie sabía de qué estaba hablando.
No hubo fiesta de Navidad. Ningún hombre afroamericano había trabajado ahí jamás, y cerraron a las 5 p.m. de la tarde anterior debido al clima. Me fui atónita, pero no podía decir que sorprendida. Toda la noche pareció irreal, hasta el día de hoy. No tengo idea de quién era ese hombre. Solo sé que le debo la vida. Los cambios que hice ese año después de conocerlo eventualmente me llevaron a conocer a mi esposo y tener un hijo. Paramos ahí en un viaje por carretera en verano el año pasado y lloré cuando me di cuenta de lo cerca que estuve de acabar con mi vida. No puedo imaginar no conocer a mi esposo o a mi hijo. Pienso en ese hombre a menudo y lo llamo mi ángel. Francamente, no me importa si lo es o no, pero siempre será el ángel que salvó mi vida. Espero algún día poder devolver el favor. Respuesta 6. Estaba entregando periódicos en mi ruta cuando un cliente de hacía mucho tiempo detuvo su auto junto a mí y me pidió que le diera su periódico del día en ese momento porque se iba de viaje largo. Le entregué su periódico y luego me salté a su casa mientras continuaba mi ruta. Al día siguiente estaba cobrando las tarifas semanales. En ese entonces había que ir a cobrar el dinero porque no existían los pagos por internet aún. Y fui a su casa a cobrar mi tarifa. Su esposa abrió y de inmediato se quejó de que había olvidado su casa en las entregas del día anterior. Le expliqué que su esposo se acercó a mí, le conté lo que me dijo y que le entregué el periódico. Comenzó a llorar. Me dijo que su esposo había fallecido un par de semanas atrás y que obviamente no era posible que yo hubiera hablado con él el día anterior. Sé lo que vi, y casi 30 años después, todavía pienso en esa situación. No tengo forma lógica de explicar lo que pasó y todavía me pone los pelos de punta. Respuesta 7. Tenía un vecino que rondaba los 30 años y era un tipo realmente encantador. Digamos que se llamaba Adam. Sentía que era el tipo de hermano mayor que siempre había deseado tener. Era un todoterreno, fanático del gimnasio, bueno cantando y tocando cualquier instrumento imaginable. Bailaba, practicaba deportes, cocinaba, etc. Solía llevarme a mí y a mi hermano menor a la playa siempre que podía. Este incidente ocurrió 3 días antes de mi cumpleaños número 14. Iba caminando a la escuela por la mañana cuando una escena absurda se me pasó por la mente. Era él teniendo un accidente y falleciendo. Se sintió tan real que casi quise llorar, pero luego me dije que tal vez era porque había visto una película con un personaje que fallecía la noche anterior. Seguí con el día y eran casi las 8 p.m., cuando mis padres recibieron una llamada de alguien. Vi cómo sus expresiones cambiaron. Cuando terminó la llamada, dijeron que necesitaban ir a algún lugar y que volverían en un rato. No estaba segura de qué estaba pasando, pero sentía que algo no estaba bien. A la mañana siguiente me desperté con la peor noticia de mi vida. Adam ya no estaba. Al parecer tuvo un accidente grave la noche anterior y falleció en el acto. No sabía cómo reaccionar porque unas horas antes de que él falleciera, tuve un mal presentimiento. Durante días no pude dormir y me culpé a mí misma porque sentía que tal vez podría haberle advertido y tal vez seguiría con vida. Han pasado casi 7 años desde que ocurrió este incidente, pero cada vez que pienso en ello, me duele el corazón y todavía desearía que estuviera vivo. Aún no puedo entender por qué tuve ese tipo de presentimiento horas antes de que realmente ocurriera, y me asusta. Respuesta 8. Manejaba de regreso a casa del trabajo tarde por la noche y alguien me empezó a seguir. Fue raro. Salí del hospital y tomé un desvío de la carretera principal hacia un montón de calles secundarias que suelo tomar. En un momento noté un auto detrás de mí que hizo el mismo giro a la izquierda que yo. Aceleraron para colocarse justo detrás de mí. No le di mucha importancia al principio. Entonces pensé brevemente en parar en un 7-Eleven a comprar algo de comer y encendí mi direccional derecha. Pero recordé que tenía comida en casa, así que apagué la señal. El auto detrás de mí encendió su direccional derecha y la apagó exactamente como yo. En ese momento me empecé a sentir algo nerviosa. Encendí nuevamente mi direccional derecha y ellos hicieron lo mismo, pero en la siguiente intersección giré a la izquierda aunque tenía la direccional derecha encendida. Ellos también giraron a la izquierda. Continuaron siguiéndome a través de una serie de giros raros.
Finalmente giré en un callejón sin salida que conocía y pensé que ahí podría dar la vuelta y mirar al conductor para ver quién me estaba siguiendo. Cuando me acerqué al final de camino, se dieron cuenta de lo que estaba haciendo. Se detuvieron, hicieron rápidamente una maniobra en K y se fueron a toda velocidad. Fue muy extraño. Todavía no sé quién era. Respuesta 9. No creo en lo sobrenatural, pero ciertamente recuerdo este par de eventos de hace más de 20 años. Estaba conduciendo por la autopista en una gran ciudad después del trabajo y mi auto se averió en el carril izquierdo. Un tipo apareció de inmediato y se ofreció a remolcarme hasta la próxima salida con una correa de remolque. Me dejó allí y traté de darle algo de dinero. Él se negó, diciéndome que en lugar de eso hiciera algo bueno por otra persona. Una semana después hubo una lluvia poco común cuando me subí a mi auto, el mismo, ya reparado, después del trabajo. Dos tipos con aspecto desaliñado corrieron hacia mí y uno dijo: «Hermano, perdimos nuestro autobús». Querían saber si podía llevarlos. No era la mejor zona de la ciudad y normalmente no habría aceptado, pero recordé lo que aquel buen samaritano me había dicho. «Devuelve el favor», así que dije: «Súbanse». Entramos a la autopista e hice todos los giros habituales rumbo a casa. Resultó que era el mismo camino que mis dos pasajeros querían tomar. Después de un rato, llegamos a una salida donde me pidieron bajarse. Era exactamente el mismo lugar, en una ciudad de millones de personas, donde aquel otro hombre había desenganchado mi coche de su camioneta y me dijo que hiciera algo bueno por alguien más. Estas historias nos recuerdan que hay momentos en la vida difíciles de explicar, pero imposibles de olvidar. Si alguna vez viviste algo similar o simplemente tienes algo que decir, los comentarios están abiertos para ti. No olvides dejar tu me gusta, suscribirte, activar la campana y compartir este video con quienes disfrutan de este tipo de contenido. Así me ayudas y seguimos creciendo juntos. Sin más por el momento, hasta pronto. Muchas gracias por escuchar La Ñ de Reddit. Si te gusta lo que hago, apóyame suscribiéndote, comentando y dándole al me gusta para poder hacerle llegar a más personas estas historias.